Hola, buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, profe. Vamos a ver un documento que estoy elaborando y tiene con lo que hemos estado revisando para que puedan ustedes relacionar lo que van a hacer en el examen, es decir, para que se reafirme todo. Es una forma de aprender, repetir. Vamos a repasar o reafirmar lo que han estado revisando y que va a ser parte del
examen. Voy a compartir el documento. Aquí está. Y voy a darle lectura. Entonces, el tema es ecuaciones en diferencia. Es algo similar a los sistemas continuos, que son ecuaciones diferenciales. Similar, no igual. Algo parecido, digamos. En general, en una ecuación se relaciona mediante el signo de igualdad a dos variables o funciones. Desde el punto de vista matemático, pues hay un signo de igualdad que relaciona esas dos variables o funciones. En el caso de procesamiento digital de señales, la ecuación en diferencias general con coeficientes constantes. Aquí mando a revisar la ecuación 1. Esta es una ecuación en diferencias. Relaciona las secuencias de valores de la entrada en el tiempo presente. X de n es la entrada en el momento actual o el tiempo actual o presente, y valores de la misma en tiempos pasados. xn-1, xn-2 y así sucesivamente. Está del lado derecho. Si se fijan, aquí está x de n afectada por un coeficiente. Aquí está xn-1, que sería la muestra anterior a esta, afectada también por un coeficiente, y así sucesivamente hasta el número de coeficientes que tenga para las x la ecuación o el sistema. Luego dice, ajá, entonces relaciona las secuencias de valores de la entrada en el tiempo presente y valores de la misma en tiempos pasados con los valores de la salida en el tiempo presente, que sería la salida en el tiempo presente y de n, y valores de la misma en tiempos pasados, y de n-1, y de n-2, y aquí en vez de etcétera sería sucesivamente, así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, la ecuación es esta, que aquí está, es una ecuación en diferencias y tiene que ver con el tiempo, o sea, son los cambios de la señal en el tiempo para la salida, cómo está cambiando la entrada con respecto al tiempo y la salida también con respecto al tiempo. Y hay un signo de igualdad. Entonces, esto es una ecuación porque hay un signo de igualdad, porque hay funciones, en este caso secuencias, porque son valores discretos. Entonces, son secuencias para la entrada y secuencias para la salida. Entonces, se está relacionando la entrada con la salida del sistema a través de una ecuación, y los coeficientes de la ecuación definen al sistema. Como hemos visto en los ejemplos, si cambiamos los coeficientes en un sistema de procesamiento digital, tenemos otro sistema diferente. Podemos tener un filtro pasabajas, ponemos los coeficientes correspondientes a ese filtro pasabajas con las especificaciones que se introdujeron para hacer el diseño, y obtenemos sus coeficientes. Si diseñamos otro filtro y obtenemos otros coeficientes diferentes, pues esos coeficientes básicamente son los que hacen el trabajo del sistema. O sea, ponderan o afectan, si se fijan, los coeficientes afectan a la señal de entrada y a la señal de salida en el IR, porque los IR tienen esta parte de retroalimentación de la salida. Los coeficientes pues son los que determinan el comportamiento del sistema, y como ya lo hemos visto, hemos cambiado los requerimientos de un filtro y obtenemos diferentes valores de coeficientes, así como el orden del filtro. Todo depende de los requerimientos del sistema. Eso determina posteriormente los coeficientes que
realizan ese trabajo o esa funcionalidad del sistema. Siguiendo con el documento, aquí, entonces, así sucesivamente. En la ecuación tenemos que y de n menos 1 y y de n menos m representa la señal de salida en el momento y anteriores respectivamente. X de n menos representa la señal de entrada en el momento presente y respectivo. Que habíamos hecho el ejemplo de un sistema de un día. Entonces, si de hoy, pues, esta x de n menos 1 significa que sería la entrada de ayer miércoles. Así como esta es la salida que se obtiene el día de hoy y esta es la salida que se obtuvo el día de ayer, miércoles. Entonces son los valores de presente y pasados. Siempre este signo debe de ser negativo porque si no implicaría que sería una entrada futura, o sea que el sistema dependería de una entrada futura y eso pues no se podría obtener porque el tiempo no ha transcurrido, no ha pasado, no se puede tener una entrada futura. Siempre deben ser signos negativos estos, tienen diferencia, si no el sistema no es realizable. No podemos tener una entrada futura y usarla, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es el valor. Entonces, todos estos xdn-1, xn-2 significan entradas pasadas al momento actual o presente, que sería la entrada del día de hoy. Esta sería la del día de ayer y la xn-2 sería la del día martes. xn-3 sería la del lunes, y así sucesivamente, dependiendo del número de coeficientes que tenga la ecuación. Estos son los coeficientes B0, B1, hasta el número que el sistema requiere de la operación o la función que realiza el sistema. Luego tenemos acá respectivamente A1, A2, así sucesivamente hasta N, B0, B1, así sucesivamente hasta BM. De NM, aquí está, aquí son N y M valores de los coeficientes A y B respectivamente. Ahora, una ecuación en diferencia es una manera matemática de representar en la realidad un sistema discreto en tiempo mediante una ecuación que relaciona la entrada y salida de dicho sistema. Esto ya es real. Si nosotros tenemos los coeficientes, que es de hecho lo que estamos haciendo, perdón, esta ecuación pues es un modelo del sistema, es una forma de representarlo. De hecho, la ecuación no es el sistema en sí, lo representa, pero para obtener la salida se necesita despejar la y de n. Si está la ecuación, no podemos conocer cuál es el valor de la salida que sería y de n. Tendríamos que despejar la y de n, pasar estos términos del lado derecho del signo de igualdad y aislar o dejar solo, digamos, la pura y de n de la ecuación y dividir todo el resto de la ecuación cero. Solo que en realidad la función filter despeja del y sustituye valores. Cuando usamos filter, le damos los coeficientes, nada más le damos coeficientes a C, A1 hasta M, B0, B1 hasta Bn, le damos los valores de la entrada, y la función filter despeja y de n
y empieza a iterar, a obtener los valores de la salida, valores de salida para poder hacer algo. Es una forma de representar al sistema, más no es directamente para, para obtener la salida, porque aquí está la versión. Entonces se debe de despejar a y de n para poder obtener el valor de la salida. Efectivamente, la ecuación pues, representa al sistema, está implícito ahí la relación que hay entre la salida, pero no está directo, no se puede usar así directamente la ecuación. Se tiene que despejar y de n de la ecuación en diferencias. ¿Qué es lo que aquí es una manera matemática de representar en la realidad un sistema en tiempo mediante una ecuación que relaciona la entrada y la salida de dicho sistema? Entonces aquí realmente este texto no está, lo debo de corregir porque la ecuación representa, pero en la realidad, o sea, ya para hacer el sistema real necesitamos despejar a la y de n. No podemos usar la ecuación así tal como está para que el sistema o sea, el sistema digital, estoy hablando del sistema digital, podamos obtener la salida. Porque aquí están, digamos, multiplicándose, afectándose esos valores y se igualan a los valores afectados de la entrada. Entonces, el valor actual de la salida y los pasados se afectan por los coeficientes y eso da una igualdad con los valores de entrada, presente y pasados afectados por sus coeficientes respectivos y la igualdad. Por eso es una ecuación. La relación se mantiene, hay una relación aquí, pero eso es función, entonces para para poder hacer ya físicamente un sistema con esta ecuación, hay que hacer eso que les digo, despejar y de n y programar en un procesador digital de señales la ecuación en diferencia, no la ecuación en diferencias como está aquí, sino despejada la y de n. Entonces yo voy a corregir esta parte porque la ecuación en diferencias es una manera matemática de representar un sistema, pero en la realidad, aquí esto de la realidad, hay que utilizar la ecuación en diferencias y despejar la salida. Ajá. Ahora, conociendo los coeficientes de la ecuación en diferencias, se puede construir un sistema digital real. Aquí sí, porque si yo ya conozco los coeficientes, puedo programar la versión despejada, digamos, de y de n. Si ya conozco los coeficientes, ya conozco cómo sería la ecuación y puedo despejar la y de n. Entonces, eso sí, construir un sistema digital real para procesar las señales en el dominio del tiempo. Es lo que hemos estado realizando. Este sistema físico queda determinado y valores de sus coeficientes. Por ejemplo, un sistema con 10 coeficientes será de orden 10. Tiene 10 coeficientes, el orden es 10. Y se debe implementar en un procesador digital de señales con ciertas consideraciones que surgen de almacenar los coeficientes en la memoria del procesador, lo que resulta en una distorsión de los valores, que es un error de cuantificación, pero de los coeficientes. O sea, una vez que tenemos los valores de los coeficientes, hay que hacer algunas pruebas, simulaciones, para ver en qué procesador se va a realizar el sistema y dependiendo de la capacidad del procesador, por ejemplo, si es de punto flotante o si es de punto fijo, ahí va a haber sondeo, más o menos lo que pasó en el ejercicio que hicimos cuando se convirtieron de los coeficientes
de segundo, de segundo orden a el filtro, a los coeficientes A y B. ¿Se acuerdan del problema? Bueno, ese era muchas operaciones de productos y sumas con los valores de los coeficientes y había muchos errores a la hora de que eran muchas las operaciones de multiplicación y suma. Eso mismo sucede cuando se utiliza un procesador de punto fijo y hay problemas de redondeo y de errores de operación y entonces se tiene que hacer un análisis. Digamos, se tienen que hacer simulaciones para ver que el filtro es uno de los problemas ya de la realización. No es directo hacer el filtro. Se tiene que hacer una simulación y ver entre más sea, más eh, más cifras significativas tenga el coeficiente, se tiene que almacenar en memoria y eso implica errores de redondeo. O sea, es como si se cambiaran los valores de los coeficientes. Entonces, perdón, errores en la parte de cómo se guarda el valor. Por ejemplo, si tenemos un procesador de 16 bits, el número que podemos representar está restringido. La capacidad de representación está, digamos, limitada. Es como si les pido que sus calculadoras saquen el factorial, ¿verdad? El factorial es un conjunto de multiplicaciones, ¿verdad? ¿Cómo se saca el factorial? Bueno, es una fórmula que hay que hacer multiplicaciones y cuando pedimos el factorial de un número grande, la memoria de la calculadora se ve rebasada y simplemente ya no puede procesar, marca error. Algo así sucede con los coeficientes. Se tiene que representar con memoria eh, el valor del coeficiente y entonces entre más grande sea el procesador, será menor el error. Va a haber un error por la restricción de la memoria. Es una restricción, no podemos representar el número con todos sus valores decimales. Y ahí viene el problema de que se llama error de cuantificación de los coeficientes. Ese error de cuantificación de los coeficientes. Bien, entonces les digo, una vez que se tienen los coeficientes, no necesariamente ya ese filtro va a funcionar. Hay que hacer pruebas, hay que hacer análisis de distor para ver si es suficiente para la aplicación. Hay que y hay que buscar estrategias para obtener valores coeficientes, digamos, con menos cifras significativas. Ese es el problema. Tiene muchas cifras significativas, no podemos representar todas las cifras significativas que lo guardamos en la memoria del procesador, truncamos muchos de los valores significativos del coeficiente. Entonces es como si tuviéramos otro sistema. Ya no es el que nos dio la herramienta de diseño. El que nosotros tenemos en físico es otro, porque están truncados los valores. Entonces ese sistema pues ya no se comporta porque se cambiaron los valores de los coeficientes. Ya no se comporta como nosotros desearíamos o como en la simulación, por el hecho de perder cifras significativas o valores significativos. Entonces ese es todo un problema, hay mucha documentación al respecto y se tiene que considerar, por eso aquí es importante. Ahora, la ecuación no es válida para sistemas discretos con respuesta al impulso infinita, es decir, esta ecuación
es válida para sistemas IR, del inglés Infinite Impulse Response, donde se utilizan valores pasados de la salida. Aquí está el YDN-1 y así sucesivamente. Mientras que en sistemas con respuesta al impulso finita, que serían los filtros FIR o los FIR, Finite, del inglés Finite Impulse Response, solo se tienen valores de la entrada presentes y pasados como se muestra en la ecuación 2. Entonces, fíjense, aquí estamos usando la forma de comunicación, numeramos la ecuación, hacemos referencia a la ecuación 2, aquí está la ecuación 2 y aquí tenemos una ecuación en diferencias donde no hay valores de retroalimentación de la salida pasado, como acá. Aquí sí tenemos YDN-1, YDN-2 y así hasta YDN-M. Aquí solo está el valor de la salida en el momento presente afectada por su coeficiente, que este coeficiente podría ser diferente de 1. Normalmente se divide toda la ecuación entre este coeficiente. O sea, se tiene que despejar a la YDN. Entonces se divide toda la ecuación entre el valor de A0 y es como si pasáramos acá dividiendo a la 0. Al cambiar los coeficientes se cambia el comportamiento del sistema. Por eso les decía que hay que tener cuidado cuando ya se hace físicamente o hacer simulación truncando para ver cómo se comporta y el truncamiento depende de la capacidad de memoria, con cuántos bits vamos a representar y con cuántos bits se va a procesar, o sea, de cuántos bits es el multiplicador y el sumador, porque eso restringe los valores aritméticos y entonces hay errores de redondeo. Como fuera un problema de cálculos aritméticos, entonces se inventó toda la problemática de errores de redondeo, lo que se llama saturación. O sea, se puede ir incrementando el valor hasta que llega a valores muy grandes y entonces ya no lo puede representar eh, eh, en la capacidad numérica que tiene esa longitud de palabra del procesador. Al cambiar los coeficientes se cambia el comportamiento del sistema, por lo tanto, coeficientes de ecuación de diferencias es suficiente para describir al sistema. Por ejemplo, un filtro digital está completamente definido si se conocen los coeficientes de la ecuación. ¿Qué es lo que nosotros hemos obtenido? Al diseñar el filtro, y eso es lo que ustedes van a tener que hacer para el examen, van a diseñar un filtro, van a obtener esos coeficientes y van a utilizar la función filter, que en este caso sería esta la ecuación porque el filtro sería FIR, entonces tendrían puros coeficientes B y el coeficiente A sería el A0 y valdría 1. Entonces, para procesar con la función filter necesitan todos los coeficientes del numerador, digamos, en una función de sistema, valores de B y el valor de A. Así es como lo entrega MATLAB con A0 igual a 1 y los valores de los coeficientes B. Entonces, en la vector B con todos estos coeficientes y el vector en el valor de 1. El vector de coeficientes A va a valer 1 y ese sería el valor para A. Es decir, que se normalizó MATLAB, normaliza el valor de A0 con 1. Toda la ecuación sobre el valor A0 que obtiene. Ya no lo da normalizado, nos da el valor de A0 igual a 1. Bueno, aquí hay otra parte importante. Como una ecuación en diferencias permite representar el sistema en cuestión en el dominio del tiempo discreto y este continúa su avance progresivamente, aquí me refiero al tiempo. El tiempo sigue si se desea conocer el valor de la salida en un tiempo dado, es necesario conocer las condiciones iniciales
con las cuales inició el sistema, es decir, los valores previos de la entrada y salida que son necesarios para calcular el valor de la salida. Vamos a este ejemplo. Uh, si yo inicializo el sistema el día de hoy, o sea, el día jueves, hoy jueves, obtendría la salida del día con la entrada del día de hoy, pero necesito aquí valores de la entrada pasados, o sea, de ayer, antier, y valores de salida también pasados, de ayer, antier. Si yo conozco esos valores, a esos valores se les conoce como condiciones iniciales y hay que sustituirlos. Normalmente se utilizan condiciones iniciales cero, o sea, todos los valores previos los asignamos a cero, o si se conocen, si son diferentes de cero, pues se utilizan esos valores. Por ejemplo, un sistema de posicionamiento, si mediante una ecuación en diferencia se puede representar el movimiento que sigue un objeto, para conocer la posición final se requiere la posición inicial desde donde inició su movimiento. Supongamos que un sistema a través de una ecuación en diferencias, va describiendo el movimiento que siguió el objeto, por ejemplo, cambio de dirección o cambio de velocidad en el caso de una trayectoria recta. No sé cuánto avanzó en cada instante de tiempo, me dice el resultado. La distancia que recorrió es 15 metros. A la siguiente iteración, en el siguiente valor de entrada, nos dice qué hora se desplazó, eh, 30 metros. Si yo quisiera saber el valor de la posición final, necesitaría saber el valor con la posición inicial, en qué valor inició el objeto. Es decir, necesito condiciones para poder saber el valor final. O sea, eso es a lo que se refiere que necesitamos en una ecuación de diferencias. Es necesario para poder hacer los cálculos las condiciones iniciales. Lo mismo que en ecuaciones diferenciales también se conoce o se establecen o son necesarias las condiciones. Bien, esa sería una parte. Aquí me falta poner lo respectivo a la función que de MATLAB, que lo que hace es despejar de aquí y de n y vectores, como vectores de entrada a la función filter, tiene como parámetros de entrada el vector A, que son los coeficientes de la salida, y el vector B, que son los coeficientes para la entrada, y los valores de la entrada. O sea, son tres vectores. Eso ya lo vieron ustedes en el código que hemos estado utilizando. Entonces me falta agregar esa parte aquí y ya les mando este documento con una versión, digamos, de lo que es una ecuación en diferencias y de cómo se utiliza para poder hacer realidad en un sistema. Lo que hay que hacer es lo que hace MATLAB, despejar la Y. O sea, nosotros programar unas multiplicaciones, tener en memoria estos valores e ir almacenando los valores de la entrada dependiendo del número de coeficientes. Entonces hay que hacer un código, un programa en lenguaje C que vaya haciendo estas operaciones de multiplicación y suma y guardando los valores del muestreo que y ir almacenando los valores de salida y también, si es un sistema irlos trayendo depende de los coeficientes que se tengan. Entonces es un código que se tiene que realizar para poder instrumentar la versión despejada de esta ecuación.
Bien, ahora vamos, si hay alguna pregunta de esto que revisamos ahorita. Más o menos es lo que hemos estado viendo. Ustedes ya hicieron una búsqueda de una ecuación en diferencias, pero digamos que esto es lo que está aterrizado al curso o lo relativo al curso, porque una ecuación en diferencias también puede ser usada para finanzas, para describir fenómenos biológicos de células, crecimiento de células, o sea, O sea, profe, estas ecuaciones. perdón, ¿va a ser como si estuviera guardando registros la memoria? Sí, eh, hagan de cuenta que eh, tiene que guardar el valor de la muestra actual, o sea, lo que ocurre, está ocurriendo, digamos, y tiene que guardar valores pasados de la entrada. Entonces, si la ecuación tiene muchos coeficientes, por ejemplo, 200 o 1000, vamos a suponer un filtro de orden 1000, pues necesita guardar 1000 valores de la entrada y 1000 valores de salida si tiene 1000 coeficientes. Entonces eso ya tiene repercusión en la velocidad y la memoria que se necesita para realizar la ecuación. Todos estos valores se tienen que guardar en memoria y luego traerse. Entonces ahí se usa mucho lo de apuntadores, cómo direccionamos en memoria y cómo traemos el valor. Entonces se hacen arreglos, normalmente se hace un arreglo para la variable de entrada X y ese arreglo se tiene que ir de forma dinámica, se tiene que ir guardando y los valores que ya no se necesitan, que ya se utilizaron para procesar, entonces se le llaman a esos buffers circulares, a esa forma de programación. Porque si yo no hago eso, voy a desperdiciar memoria y pues puede reventarse el programa porque ya no hay memoria. Entonces lo que se hace es un buffer o un espacio de almacenamiento circular. Entonces yo voy guardando los valores en memoria. Supongan que esta es una localidad de memoria. Aquí guardo el primer valor. En la siguiente localidad guardo el valor, eh, más bien, tendría que ser así. Esta es la localidad de memoria donde guardé el valor, este, digamos que ocurrió n instantes de muestreo antes que este. Entonces este valor de memoria es menor a este, porque va a ir guardando así en orden progresivo. Y luego cuando llego aquí, este valor, a ver, voy guardando así, entonces ahí ocupo todos, ¿verdad? Ocupo todos los valores para hacer el cálculo. Necesito tener más espacios de memoria para que al siguiente valor lo guarde y entonces ya borro el valor que ya no ocupo y entonces corro con apuntadores para ir leyendo la memoria. O sea, tengo que ir guardando donde ya no ocupo ese valor. Hagan de cuenta que este valor que ya no es el presente, se tiene que tomar como si fuera el valor xdn-1. Entonces es como jugar con puros apuntadores. El, el apuntador es el que me va diciendo cuál es el valor actual y entonces de ahí yo escojo para atrás el número de valores de memoria que necesito. Es un problema de programación que se resuelve más fácilmente con apuntadores, lo que ustedes vieron en lenguaje C. Bueno, ya me estoy saliendo un poco de lo que son las ecuaciones, pero es como se tiene que ya programar en un sistema real. Ahí viene el desafío de programación. Y si eso está mal, si los apuntadores están mal, ciertamente el direccionamiento y la obtención de los valores, pues no es que el filtro esté mal, sino que no se está haciendo bien la lectura de los valores, ni el almacenamiento. Puede ser que estemos guardando valores y se traslapen o se sobrescriban y, y se pierdan valores. Entonces, todo ese código primero se tiene que probar
Por ejemplo, yo escribo en memoria 1, 2, 3, 4, 5, una sucesión de números que yo conozco y empiezo a probar mi código de que lea bien los valores, de que no pierda, no se brinque, no pierda valores. Es un problema ya de programación tiene que ser resuelto. Es ahí donde viene la metodología y la experiencia de los programadores, porque no es directo, no es así, ya hice mi código y ya funcionó. Ahí entra todo lo que es el algoritmo, cómo le voy a hacer, tengo que pensar primero antes de meterme a programar, tengo que hacer mi diagrama de flujo, cómo lo voy a hacer, luego tengo que hacer mi codificación y mi prueba de escritorio antes de meterme a programar. Si yo no hago eso y me aviento a programar de forma directa, me voy a atorar ahí porque no voy a encontrar dónde está el error rápidamente. Y vuelvo a repetir, viene la presión, la presión de que ese trabajo se tiene que tener, gente está esperando el resultado y ya viene un desgaste psicológico que afecta el desempeño. Pero si no tiene metodología, si está el error no lo encuentro y pasan 3 horas y no encuentro el error y ya estoy cansado, no, pues, o sea, es un desastre. Bien, vamos ahora a alguna otra pregunta. Entonces, no sé si respondí su pregunta sobre el registro de los valores. Sí, profe, ya más o menos ya entendí mejor. Gracias. Sí, es memoria lo que se ocupa aquí, ya es un procesador y es memoria. ¿Alguna otra pregunta? Mm, Bien, entonces vamos a ver, el día de mañana yo le tengo toda la semana siguiente para hacer su examen, su diseño de un rollo, la resolución del examen y lo entraría el 5 hasta es el viernes 5 de noviembre. Ahí ustedes tienen que enviar su foto y su archivo de MATLAB, su script. Y entonces, ¿en qué consiste? Van a grabar, van a grabar una señal que ustedes escojan. O sea, van a leer esa frase ustedes con sus... Y esa señal de voz la van a filtrar. Van a diseñar un filtro para filtrar esa señal de voz por a una frecuencia una frecuencia de música, pero la van a filtrar porque el ancho de banda de una señal de música, de audio, pues es mucho más grande que el ancho de banda que se requiere para representar la voz. Hagan de cuenta que quisiéramos hacer lo siguiente, quisiéramos musicalizar esa frase, por ejemplo, la frase de Albert Einstein de que si quieres resultados diferentes, pues tienes que hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Si siempre hacemos lo mismo, pues tenemos el mismo resultado. Entonces Albert Einstein dice, si tú quieres resultados diferentes, tienes que hacer las cosas diferente a como las has venido haciendo, ¿no? Algo así dice él. Entonces una frase como esa ustedes la van a buscar y la van a grabar con su voz. Supongan que yo quiero ponerle música a esa frase o a diferentes frases y las quiero musicalizar con una música de fondo. Entonces, necesito yo muestrear mi señal de voz a la misma tasa de muestreo a la cual está la música. Entonces, la música normalmente es 44.1 kilohertz. Ese es el audio digital.
es una frecuencia estándar o normalizada de muestreo, yo tendría que muestrear mi señal de voz a una tasa alta, porque se va a sumar con la música. No sé si me explico, van a tener la misma tasa de muestreo y el filtro se tiene que diseñar a la misma tasa de muestreo. ¿Quién determina la tasa de muestreo? La señal de audio que consiga. Entonces, voy a conseguir una señal de audio. Bueno, en este caso no, no lo van a hacer así porque la mayoría está trabajando con MATLAB en línea. Entonces, al trabajar en MATLAB en línea, pues no podemos hacer mucho, mucho procesamiento porque está muy lento. Entonces lo que van a hacer es primero ver si se puede muestrear, porque en principio debería de poderse muestrear con MATLAB en línea. Entonces necesitamos verificar eso si no cambiamos la estrategia del examen, pero se tiene que verificar eso. O sea, tenemos que verificar que puedan muestrear una señal de voz y la tienen que filtrar. El objetivo es que ustedes utilicen la función filter, una ecuación en diferencias. Si no pueden muestrear la señal de voz a alta velocidad, pues la bajamos. Pero el chiste es de que se haga el procesamiento en el dominio del tiempo utilizando la ecuación en diferencias. Lo otro es como para darle un sentido, para no hacerlo así por hacerlo sin ningún sentido. Es decir, aquí ya les estoy planteando un problema real. ¿Cómo se grabaría un mensaje con música de fondo? Así se tendría que hacer. Un sistema dedicado toma las muestras y la música le va a sumar la señal de la voz, pero como la voz se muestreó a una tasa más alta, con mayor ancho de banda, digitalmente se tiene que hacer el filtrado para reducir el ancho de banda. Y entonces el ruido de la señal se restrinja. Por eso es que se tiene que filtrar, para que la señal de voz eh, preserve su calidad. Si se deja así, pues el ruido que tiene la señal de voz se va a escuchar, o sea, se va a tener en la reproducción. Ese sería entonces el problema. Eh, Se tiene que grabar una señal de voz. Entonces voy a ir a la ayuda de MATLAB. Te voy a compartir MATLAB. Igual en internet hay que poner cómo se graba una señal de voz en MATLAB. A ver, voy a hacer esa búsqueda y pongo ahorita el resultado. Entonces sería, uh, a ver, voice recording in MATLAB. O audio recorder. Record and play audio. Entonces, al parecer, grabar y reproducir audio en MATLAB, al parecer MATLAB lo hace directo a ancho de banda de audio. Y aquí está el código. Dice grabar audio, grabe datos desde un Profe, creo que dispositivo de está MATLAB. compartiendo pantalla. No, a ver, ahorita la voy a compartir, nada más quería ver que, déjenme compartirla, sí, Ah, perdón. gracias. A ver, sí, a ver, déjenme poner aquí, pero es que como tengo dos navegadores, a ver, voy a ponerlo en el otro. A ver, aquí entonces es audio recording, MATLAB, record and audio play. Ahora sí, a ver, aquí va.
A ver, ahí deben de estar viendo. Aquí dice grabar y reproducir audio. Grabe y reproduzca datos de audio para procesarlos desde dispositivos de entrada y salida de audio del sistema. A partir de la versión 2020B, MATLAB Online la tiene y admite la reproducción de audio. Aquí el problema es de que luego se traba a la hora de que uno empieza a procesar muchos datos. Habría que ver si se puede hacer. Entonces, dice grabar audio. Y dice grabar la entrada del micrófono. Este ejemplo muestra cómo grabar la entrada del micrófono, reproducir la grabación y almacenar la señal grabada de renglón único. Primero debe conectar y luego cree un objeto audio recorder llamado rec object OBJ para grabar la entrada de audio. Entonces aquí se hace esta instrucción rec OBJ igual audio recorder y tiene estas propiedades. Número de muestras de bits por muestra 8. Aquí el problema es que ya nos deja una frecuencia fija de muestreo de 8 bits y un canal. Ahora dice grabe su voz durante 5 segundos. Aquí hacen el código. Después de que se hizo este objeto, digamos, con estas características, aquí se utiliza la función record blocking utilizando este objeto con estas características y se le da el tiempo, 5 segundos, y luego ya se supone que termina. Y aquí lo reproducen. Ahora, aquí viene la parte importante, aquí ya pasan del objeto o de la estructura, no sé cómo lo maneje MATLAB. Aquí ya obtienen el valor de los datos en un vector y ya se puede procesar. Y aquí está cómo podemos cambiar los valores de la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, para tener más calidad de 16 bits, por ejemplo, y cambiar la frecuencia de muestreo a 44.1 o a 48. Es decir, sí se puede hacer, ustedes lo pueden intentar ahorita directamente probando estos códigos y el objetivo es tener este vector, pero nos interesaría que lo hagan con un ancho de banda, o más bien se debe de hacer con un ancho de banda de 44.100, porque la intención es que se pueda musicalizar el mensaje. Entonces, si tenemos en un vector ya, en un vector esa señal muestreada a esta velocidad y con esta calidad de 16 bits, ya podemos nosotros sumarla con una, por ejemplo, con música. Ya obtenemos un archivo de música y se puede meter a los dos canales, o sea, abrimos el archivo, obtenemos el vector de música y se puede sumar. Y ya se podría tener el valor de una señal de voz con un mensaje filtrado. Por ejemplo, ¿han visto ustedes, o yo creo que sí lo han visto, ¿no? Que había una versión de los que compran el fierro viejo, sí lo han escuchado, supongo, ¿no? Que traían el mismo sonido, el de una muchachita que hablaba. ¿Sí lo llegaron a escuchar o no? Sí, profe, pues todavía pasa. Sí, profe, todavía pasa aquí. Bueno, ese audio, por ahí alguien lo hizo y no sé si se los vendía pero el chiste es que varios lo traían, o sea, de en diferentes lugares
así como el de los tamales es decir, esto pues es una forma de comunicación. Entonces, así es como se podría hacer la grabación de un mensaje de audio y luego ponerle música. Y se puede hacer pues para los clientes que necesiten comunicar. Es una forma de generar pues una solución a un problema. De esa forma se haría, se podría grabar una señal de música, obtener la música, ponerle la voz de un mensaje. En este caso nosotros no vamos a vender tamales ni vamos a comprar fierro viejo, sino vamos a mandar un mensaje de una frase de algún pensador o de algún lugar que ustedes quieran comunicar, lo que ustedes quieran comunicar. Es libre para ustedes. Y sería así la forma. Entonces, una vez que tenemos la versión de audio, de voz, hay que filtrarla. Ese es el problema. Como vas a tener un ancho de banda más grande, por ejemplo, 44.100, nos da un ancho de banda de 22.5 kilohertz. Es decir, que frecuencias hasta 22.5 pueden estar ahí. Tiene un ancho de banda mucho mayor de lo que se necesita para voz, pero se necesita tener a la misma velocidad de muestreo porque se van a sumar. Esta señal se va a sumar con una señal de audio. Entonces ahí está la justificación de usar el filtro digital para reducir el ancho de banda y mejorar la calidad de la señal de voz. Esa es la razón de usar el filtro. Es por eso que es este problema, es un problema de filtrado y es un problema real. Esta señal se tiene que sumar con una señal de audio para hacer la musicalización del mensaje. Es necesario entonces que las dos señales estén a la misma tasa de muestreo, pero una no tiene contenido de frecuencia tan alto porque es voz y entonces ahí se tiene que filtrar para reducir su ancho de banda de forma digital. De forma digital se va a reducir el ancho de banda, aunque fue muestreada, a mayor tasa de muestreo de la necesaria. Pero la razón es porque se van a sumar, las dos señales se van a sumar. Y entonces es la razón de diseñar un filtro eh, digital de tipo FIR. No vamos a usar el IR porque se altera la fase. La fase no es lineal en un filtro IR. Se va a usar un filtro FIR y se va a usar la función filter que realiza la ecuación en diferencias con los coeficientes que se obtengan. Y para el diseño de su filtro tendrían que usar la misma tasa de muestreo a la cual está la música y está la señal de voz. Entonces ya es un problema real de procesamiento digital de señales que puede, pues, inclusive puede intentar comercializarse para las tiendas, ustedes podrían ofrecer un servicio de publicidad a algún negocio con esto. Le graban su mensaje de voz, su publicidad con música y lo exportan a un dispositivo que reproduzca, a un convertidor de digital a analógico y entonces la música va a escucharse, el mensaje se va a escuchar. Entonces ahí hay un posible negocio y es algo que se resuelve con procesamiento digital. Ustedes resuelven un problema de un cliente, el cliente se beneficia y ustedes se benefician. Así es como se debe de actuar, que todo mundo gane. Entonces ustedes pueden aprender esto, pueden hacer algo físico, algo real, pero tendrían que hacer eso que les digo, tienen que programar esa ecuación en diferencias en un procesador, en un microcontrolador, para que realice esas operaciones de filtrado, esas multiplicaciones y sumas. Y tiene la herramienta de MATLAB para diseñar el filtro, para hacer el procesamiento
y podrían grabar su mensaje para que se pueda reproducir. Bien, por el día de hoy le vamos a dejar aquí. Mañana entonces, ustedes intenten grabar porque es importante que lo puedan hacer. La gran mayoría está trabajando en línea, entonces hay que ver si no pueden hacer la suma, o sea, que no puedan meter la señal de voz en la música, pues nada más sería el filtro. O sea, que muestren su señal de voz a una tasa mucho más alta, que diseñen su filtro y que lo filtren. O sea, que filtren su señal de voz a lo que puedan hacer en MATLAB en línea. O sea que es flexible a los recursos que ustedes tengan. Si solo pueden filtrar la señal de voz a una tasa baja porque no responde el MATLAB, pues a la tasa que puedan lograr. Pero deben de tratar de explicar en el examen cuál es el objetivo y que no se pudo realizar por las restricciones de recursos. O sea, lo que se pueda lograr se tiene que expresar que describir en el examen, en su respuesta. Eso sería el problema del examen. Tendrían una semana, pero sí es importante que vean si pueden grabar su señal de voz y filtrarla. Eso sería importante que el día de mañana me digan si lo pueden hacer. Ya vieron ahí cómo se graba. Son unas 3 o 4 instrucciones. Luego tienen que hacer el cambio de frecuencia de muestreo y una frase que ustedes escojan. Ahorita pues puede ser cualquier frase, pero para el examen sería una frase de una cita, o sea, de alguien que la haya dicho. O bueno, si tienen una buena frase, pues también puede ser de ustedes. Si tienen algún pensamiento, alguna buena frase que quieran compartir, también puede ser. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues entonces mañana volvemos a estar en comunicación y revisamos el hecho de que puedan grabar la señal de voz. Mañana tenemos que resolver esa duda. Bueno, pues les